¿Alguna vez sentiste que un solo error tuyo lo arruinó todo? Como si con una sola decisión tu vida se hubiera desviado por completo. Y ahora vives con la culpa, con el y sí, con el dolor de lo que pudo haber sido. ¿Qué pasaría si te dijera que, aunque Eva cayó, Dios ya preparaba una nueva historia? Aunque todo parecía perdido en el Edén, la voz de Dios nunca se apagó. Porque incluso en medio del fracaso ya había un plan de redención. Ya había una promesa escrita antes de la caída. Y sí, también hay una escrita para ti. Este video no es solo sobre Eva, es sobre ti, sobre mí, sobre cada alma que alguna vez ha fallado y ha creído que ya no hay vuelta atrás. Pero hay un secreto oculto en esta historia que muy pocos conocen. Un poder escondido en medio de la caída que puede transformar no solo tu presente, sino tu eternidad. Y si el error no fue el final, sino el inicio de algo más grande, la historia de Eva no terminó con el fruto prohibido. Y si tu peor caída está a punto de ser usada, por Dios, como semilla de una nueva promesa, y si el llanto que viviste ayer es solo el preludio del gozo que viene en camino, en los próximos minutos descubrirás cómo el amor de Dios ya estaba preparado antes de la caída, por qué tu error no define tu destino, y cómo el mismo Dios que caminó por el jardín buscando a Eva, hoy camina por el jardín de tu alma, llamándote por tu nombre. Este video es un viaje espiritual, lleno de revelación, esperanza, consuelo y fuego del cielo. Así que si alguna vez caíste, si alguna vez te sentiste lejos, sucio o indigno, quédate hasta el final, porque Dios va a hablarte. Y si escuchas con atención, puedes encontrar las llaves para una nueva historia. Comenta ahora mismo: mi historia no termina en la caída. Ese acto es una declaración de fe. Es un pacto público de que crees que Dios aún tiene más para ti. Y si das like a este video, YouTube lo mostrará a miles de personas más que están cayendo y necesitan esta palabra hoy mismo. Tú puedes ser un canal de restauración. Suscríbete también. Porque esta historia que estás por escuchar no es una más. Es una palabra que puede cambiar tu rumbo. Y muchos que no tienen una iglesia o un lugar donde refugiar su fe, usan este canal como su espacio espiritual. Así que sé parte activa de esta comunidad. Antes de empezar, comenta con nosotros nuestra frase de fe: paz en Cristo. Muchos dicen que quien comenta eso al inicio desbloquea una bendición oculta al final del video. Ahora sí, vamos a comenzar esta historia. Eva cayó, pero Dios ya preparaba una nueva historia. El amor de Dios se manifestó incluso en la caída. Cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, no fue Dios quien los abandonó. Fueron ellos quienes se escondieron. ¿Pero qué hizo Dios? Fue a buscarlos. Caminó por el jardín, llamó por sus nombres, preguntó: ¿dónde estás? ¡Qué hermoso! El primer ser humano que pecó no recibió el castigo inmediato. Recibió una búsqueda. Dios no gritó desde el cielo: ¡fuera de aquí! Él descendió, caminó, se acercó y sigue haciéndolo contigo. ¿Te has escondido de Dios por culpa? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo al castigo? Escucha esto: cuando tú caes, Dios no se aleja, se aproxima. Él no aprueba el pecado, pero tampoco se cruza de brazos. Va detrás del corazón arrepentido. Va detrás de ti. Dios no vino al jardín a condenar, vino a restaurar. Eso cambia todo. Porque muchas veces pensamos que Dios está listo para destruirnos cuando fallamos. Pero la Biblia muestra otra cosa: un Dios que se duele, que busca, que llama y que ama. Así que si hoy te sientes lejos, recuerda, Dios sigue diciendo: ¿dónde estás? No para juzgarte, sino para caminar contigo otra vez. La promesa de redención nació en medio del juicio, cuando Dios habló con la serpiente. Con Eva y con Adán después de la caída, no solo entregó consecuencias, también sembró esperanza. Génesis 3:15 es conocido como el primer anuncio del Evangelio. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. En medio del dolor, Dios ya estaba hablando de Jesús. La descendencia de la mujer un día aplastaría la cabeza del mal. Eva cayó, pero Dios ya preparaba una nueva historia.
Qué impresionante es esto. Donde el enemigo pensó que había ganado, Dios estaba trazando un plan mayor. No hay pecado que Dios no pueda redimir. No hay caída que Él no pueda transformar en testimonio. Lo que parecía el fin del paraíso fue el inicio de la redención. Eso también vale para ti. Puede que sientas que tu error lo arruinó todo, pero lo que tú llamas final, Dios puede convertirlo en comienzo. La promesa de redención fue escrita en el polvo de una caída, y hoy esa misma promesa sigue viva y está dirigida a ti. Dios no escondió su rostro después del pecado. Una de las escenas más conmovedoras en toda la Biblia es esta. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios no desapareció. Él vino al jardín, los llamó y habló con ellos. ¿Puedes imaginarlo? El creador del universo, sabiendo que sus hijos lo habían desobedecido, aún así los buscó. No con gritos ni castigos inmediatos, sino con una voz que pregunta, ¿dónde estás? Eso no es una pregunta geográfica. Dios sabía exactamente dónde estaban. Era una pregunta del alma, una invitación, una oportunidad para salir de las sombras. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que Dios no se aparta de ti cuando caes. Él no gira su rostro ni cancela su amor. Él entra en tu jardín, aunque estés escondido con vergüenza, y te llama por tu nombre. El pecado rompe, pero el amor de Dios reconcilia. La culpa nos aleja, pero la voz de Dios nos busca. Tal vez tú pensaste que después de tu error, Dios ya no quería nada contigo. Pero Él sigue viniendo al jardín, sigue diciendo tu nombre, sigue extendiendo su mano. La promesa del Redentor nació en medio del dolor. En el mismo capítulo donde ocurre la caída, Génesis 3, también nace la primera gran promesa de redención. Dios no esperó a que la humanidad mejorara para anunciar su plan. En medio del juicio, Él sembró esperanza. Le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. ¿Sabes lo que eso significa? Que en el mismo momento de la caída, Dios ya hablaba de Jesús. El plan no fue improvisado. La redención no fue un parche. Fue una promesa eterna que se activó en el instante en que el pecado entró en escena. ¿Te das cuenta del mensaje? No importa cuán lejos hayas caído, Dios ya tiene preparado un camino de vuelta. Cuando tú solo ves ruinas, Él ya ve restauración. Cuando tú ves culpa, Él ya ve gracia. Porque desde el principio, la historia nunca se trató del error del hombre, sino del amor incondicional de Dios. Y ese amor también incluye tu nombre. El jardín no fue el final, fue el comienzo de otra etapa. A veces pensamos que cuando fallamos todo se acaba, pero si miras con atención la historia de Adán y Eva, verás algo impresionante. Dios los saca del Edén, sí, pero no los abandona. Les da vestiduras, les da descendencia, les da futuro, les da propósito. El jardín fue cerrado, pero el cielo no. ¿Lo puedes sentir? El lugar cambió, pero la relación no terminó. Porque el amor de Dios no se rinde con los que ama. Él no te cancela por tu error. Él te corrige, te guía y luego te acompaña a escribir una nueva historia. Adán y Eva vivieron muchos años más. Tuvieron hijos, crecieron, vieron generaciones nacer. Y cada vez que miraban el cielo, sabían que Dios seguía ahí. Tal vez tú también saliste de un jardín, perdiste algo valioso, te alejaste del plan original. Pero si estás respirando, aún hay historia, y Dios todavía está escribiéndola contigo. El primer hijo fue una promesa de esperanza. Después de la caída, Eva quedó embarazada. ¿Te imaginas ese momento? Después del dolor, del miedo, de salir del Edén, Dios les permite ser padres. Eva mira a su hijo y dice, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Génesis 4:1. ¡Qué frase tan poderosa! Aún después de caer, Eva sabía que Dios seguía ayudándola. Eso es fe, eso es confianza, eso es esperanza en medio de las ruinas. Dios no los maldijo para siempre. Dios les dio una nueva misión, llenar la tierra. Y su primer hijo, Caín, aunque después tomaría un rumbo trágico, fue el inicio de esa promesa. Dios no esperó que se recuperaran por completo para bendecirlos. Los bendijo en medio del luto, en medio de su dolor, porque así es su gracia. Te sorprende cuando crees que no mereces nada, y hoy puede estar pasando lo mismo contigo.
Tal vez estás en medio de una tormenta, pero aún así, Dios puede hacer nacer algo nuevo en ti. Dios no se desconectó del ser humano. Después del Edén, podríamos pensar que Dios dio la espalda a la humanidad, pero no fue así. Él seguía allí, hablando, guiando, corrigiendo. En Génesis 4, cuando Caín está por cometer su mayor error, Dios le habla directamente, le advierte, le da una oportunidad de reflexionar. ¿Qué nos dice esto? Que el cielo no se cerró para siempre. Dios no se retiró del mundo. Él todavía se interesa por sus hijos, incluso los que están por fallar. Dios es como ese padre que, aunque el hijo se equivoque una y otra vez, no deja de hablarle con amor. Y hoy tú puedes estar caminando por lugares que sabes que no son los correctos. Pero si escuchas con atención, la voz de Dios sigue ahí, cerca. No estás solo, no estás olvidado. Él sigue susurrando a tu alma. Todavía tengo un plan contigo. La redención comienza a tomar forma. Dios no dejó a la humanidad a la deriva después de la caída. La historia de Eva y Adán no termina en fracaso. En la misma maldición se esconde la semilla de la redención. En Génesis 3:15, Dios le habla a la serpiente, pero sus palabras están llenas de esperanza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Este versículo es la primera promesa de un Salvador, el hijo de Eva, el descendiente prometido que destruirá el poder de la serpiente. Es Jesucristo. Desde el principio, Dios ya estaba preparando el camino para nuestra salvación. Aunque la humanidad falló, Dios ya había planeado la solución. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que incluso en tus momentos más oscuros, cuando pienses que ya no hay esperanza, Dios ya está preparando tu redención. Él ya tiene un plan perfecto que, incluso a través de tus fallos, traerá gloria a su nombre. No importa cuánto hayas caído, lo que importa es que el plan de Dios para ti nunca cambió. La esperanza de la promesa. Jesús, nuestro Redentor. Dios, desde el primer momento de la caída, no dejó a la humanidad sin esperanza. A través de las generaciones, la promesa de un Salvador se fue haciendo más clara. En medio de la oscuridad, la luz de Cristo empezó a brillar. Jesús vino a este mundo como el cumplimiento perfecto de aquella promesa hecha en Génesis 3:15. Él es el descendiente de Eva que aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo el pecado y la muerte. Pero, ¿por qué es esto tan importante para ti hoy? Porque la caída de Adán y Eva no fue el final de la historia, sino el principio de una redención eterna. Y esa redención no es algo que se limita a tiempos pasados, sino que te alcanza a ti y a mí en el presente. Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para restaurar lo que se había perdido. Jesús no vino solo para enseñarnos, sino para tomar nuestro lugar en la cruz y abrir un camino de reconciliación con el Padre. La pregunta es, ¿vas a seguir caminando en la sombra del pecado o vas a aceptar la luz de Cristo que ya fue prometida desde el principio? Él es tu esperanza, Él es tu Redentor. Y aunque el pecado entró en el mundo a través de un hombre, la salvación viene por otro hombre, Jesucristo. Hoy hemos recorrido un viaje increíble, explorando la caída de Adán y Eva y la poderosa promesa de redención que se esconde incluso en medio de la tragedia. Desde el principio, cuando la humanidad cayó en pecado, Dios ya había preparado un plan de salvación perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Ahora quiero felicitarte por haber llegado hasta el final. Muy pocas personas llegan hasta aquí. Tú eres uno de los elegidos que ha sido tocado por este mensaje. Y aunque el pecado entró en el mundo por Adán, la salvación ha llegado por Jesucristo, el único que puede restaurar todo lo que se ha perdido. ¿Qué puedes hacer ahora con esta verdad tan poderosa? Primero, quiero que comentes redimido por su gracia si has llegado hasta el final. Este es un acto de fe, de compromiso con la redención que Jesús ha traído a tu vida. Es un paso hacia el reconocimiento de su gracia y el comienzo de un camino transformador. Ahora, quiero que compartas este video, porque no solo es una historia que te ha tocado a ti, sino que hay muchas personas en el mundo que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Cuando compartes este video,
Estás llevando la luz de Cristo a aquellos que viven en la oscuridad. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Este canal es un refugio espiritual, una fuente de aliento y fe. Al suscribirte, te unes a una comunidad de creyentes que están siendo transformados por la palabra de Dios. La historia de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, no solo por lo que has escuchado, sino por el acto de compromiso que estás haciendo ahora mismo. Te animo a que te quedes hasta el final del video, en silencio, experimentando la paz de Dios. Dedica unos minutos para agradecerle por el día que te ha dado y por la obra redentora de Cristo en tu vida. Recuerda, no dejes que este video termine sin compartirlo con alguien que lo necesite. Permanecerás encendido en fe y juntos seremos una luz en este mundo que tanto necesita la esperanza de Jesús.